Claro, nosotros lo que conseguimos con esos microscopios de electrones y de iones es llegar a hacer dispositivos con una resolución de hasta 10 nanómetros, que es una burrada. Entonces, claro, lo que se consigue con estas resoluciones, pues es luego lo que ocurre hoy en día con los microchips, ¿no? Que puedes tener hasta 100 millones de transistores en 1 milímetro cuadrado, de cualquiera de los dispositivos que tenemos entre las manos, de un ordenador, de un teléfono móvil. Sí, pues, a ver, microchip es lo mismo que un circuito integrado. Es un pequeño circuito electrónico que realiza una función. En los años 60, pues, gracias a los microchips conseguimos llevar al hombre a la luna, porque la nave Apolo pues estaba dirigida gracias a microchips. O sea, desarrollos para el radar, para poder controlar los aviones, en aspectos militares, para controlar los misiles. Eso fue en los años 60, pero luego en los 70 pues ya vino los videojuegos, el ordenador personal. Luego pues vino Internet, luego vino el teléfono móvil. Hoy en día pues todo lo que es la inteligencia artificial, el coche autónomo, todo eso pues está conducido o está guiado por microchips. Entonces pues con esas tres cosas podemos hacer la electrónica hoy en día, con el almacenamiento de la información, el procesado de la información y luego la transmisión de la información. Y todo está basado pues en diferentes diseños de microchips. Pero esto tiene un límite. Sí. Se pensaba, o sea, la ley de Moore, cuando estaba estudiando ¿es ley de Moore tesis, esto? ¿Sí? Que se decía, wow, esto de la ley de Moore, de cómo de pequeños vamos a poder hacer los microchips, esto enseguida se va a poder dejar de hacer, esto no va a ser posible, pero se desarrolló una nueva tecnología de fabricación, que es la de ultravioleta extremo. Antes se fabricaba con luz del visible y luego se fue a la luz ultravioleta y hoy en día es la luz de ultravioleta extremo, que esa propia luz tiene una longitud de onda de 13,5 nanómetros. Es una pasada. Que ha costado 30 años desarrollar esas fuentes de luz. Pero gracias a eso podemos hoy en día llegar a esas resoluciones y dicen los expertos más metidos en la ley de Moore que durante 15 años más se podrá continuar y podemos hacer microchips todavía mejores.